Buenas tardes. Gracias por atender a esta sesión después de comer del segundo día. Entendemos que podía ser complicado, pero espero que nuestros ponentes realmente los mensajes que den les haya merecido la pena venir a ustedes. Contamos con 4 ponentes, 3 de ellos son los directores generales de 3 startups industriales. La cuarta persona es Ingrid, que es la responsable de comunicación y prensa de otra empresa industrial. Me gustaría, yo soy Sair Ureta, llevo marketing y comunicación de EIT No Energy Iberia y voy a dar paso a los 4 ponentes. Les voy a pedir de uno en uno que se presenten, sobre todo que digan qué hace su empresa y que nos cuenten cómo contribuye su empresa a descarbonizar la economía a través de la industria. Esto en un minuto. Francisco Carranza, CEO de Basketball, cuéntanos, ¿qué hace Basketball? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. efectivamente, después de la comida esto es un poco complicado. A ver, nosotros somos una empresa donde desarrollamos una nueva tecnología de baterías. Sabemos que tenemos un reto muy importante a nivel de la sociedad, que es transformar toda nuestra dependencia de carburantes fósiles hacia un ecosistema lo más sostenible posible, ¿no? Y sabemos que las baterías pues, juegan un papel muy importante en esa transición. O sea, la tecnología de baterías que tenemos hoy día es una tecnología ya relativamente antigua y como todos sabéis son productos que siguen siendo demasiado caros y que siguen sin poder almacenar suficiente energía para poder electrificar correctamente muchísimos de los sectores de la sociedad. Nosotros desarrollamos una nueva tecnología de baterías que se llama estado sólido, que nos permite una reducción de coste muy importante de esa batería y una capacidad de hacer un producto pues, más pequeño, más ligero y más barato, ¿no? El objetivo es llegar a 2035 con una sociedad 100% eléctrica, con una tecnología de batería innovadora y 100% europea, ¿no? ¿Y cómo contribuiréis con estas baterías a la descarbonización de la economía? El objetivo más eficiente? es eliminar la dependencia de carburantes fósiles, ¿no? Y pasar a una electrificación de la sociedad. Tener pues, coches eléctricos, camiones eléctricos, trenes eléctricos, aviones, barcos, todo el sistema de movilidad, más almacenamiento estacionario, cada vez más competitivo y llegar a ese objetivo último que tenemos, ¿no? Una sociedad 100% eléctrica y 100% sostenible. Muchas gracias, Francisco. Hablando de materiales y demás, igual Ramón Jiménez es el CEO de Extremadura New Energies. ¿Nos puedes contar un poco qué hace vuestra empresa? Sí, bueno, y cómo contribuye? Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros en Extremadura New Energies lo que hacemos es la extracción del litio y una planta de procesado en la que convertimos ese litio en hidróxido de litio, que es lo que se utiliza para fabricar las baterías, ¿no? Las baterías que, por ejemplo, comentaba Alejandro. Simplemente para que os hagáis una idea del tamaño y cómo contribuimos al medio ambiente en la eliminación del CO2, con nuestro proyecto se eliminaría el CO2 que produce España en 8 años. Toda la producción de CO2 que tiene España en 8 años se quedaría consumida y se netearía con el proyecto cuando lo saquemos adelante. Fantástico. Muchas gracias, Ramón. José Antonio, cuéntanos, ¿qué hace Fertigy? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Fertigy es una empresa de nueva creación que lo que pretende es producir y comercializar fertilizantes bajos en carbono. Voy a explicar un poquito lo que son los fertilizantes bajos en carbono. Hoy en día los fertilizantes se producen principalmente en base a gas natural. Con ese gas natural se produce un hidrógeno comúnmente llamado gris y a partir de ese momento, bueno, hay todo un proceso químico hasta los fertilizantes. Nuestra idea de compañía es una unidad de Power to Fertilizers, desde las energías renovables, producir un hidrógeno verde para alimentar una planta tradicional de amoníaco. El impacto es bastante grande, o sea, por cada tonelada de fertilizantes, hoy en día se produce 1,3 toneladas de CO2. O sea, si nosotros hiciéramos una planta de 1 millón de toneladas de fertilizantes, estaríamos abatiendo 1,3 toneladas de CO2. Perfecto. Celeros, cuéntanos, Ingrid. Buenas tardes. Pues Celeros es un desarrollador de tecnología para la movilidad sostenible. Y sobre todo para proyectos de electrificación. El proyecto insignia de Celeros es Hyperloop. Hyperloop es un medio de transporte disruptivo que combina lo mejor del tren en términos de capacidad, conexión de centros de ciudad,
con la rapidez del avión. ¿Y cómo hace eso? A través de vehículos que viajan por tubos de baja presión, a través de levitación. Al desarrollar Hyperloop, también estas tecnologías clave las estamos aplicando a otras a otros sectores de la movilidad para proponer soluciones de electrificación, por ejemplo, a los barcos, o sea, un poco como básquetbol, ¿no? Barcos, trenes, aviones, etcétera. ¿Y cómo contribuimos? Pues el 25% de emisiones de CO2 proviene del sector transporte. Entonces, bueno, la electrificación es, si bien no es la única vía para descarbonizar, sí es de las más importantes, ¿no? Y en eso se centra el proyecto. Yo creo que es importante, ya que tenemos a 4 empresas incipientes de nueva creación, que nos cuenten, no sé si queréis ir uno por uno o quizás uno habla y el otro comenta, pero ¿cuáles son los retos que os han costado más, los que habéis abordado? ¿Cómo lo habéis solucionado? Y también, ¿cuáles creéis que van a venir, ¿no? O sea, yo creo que una empresa que está empezando, nos podéis dar buenos ejemplos en este foro. Creo que es interesante también entender cómo solucionáis los problemas con los que os vais encontrando. Financiación seguro que hay algo, pero poco a poco. Bueno, ese lo tenemos todos, ¿no? Yo creo, grandes y pequeños, al final la financiación no deja de ser un poco la sangre que se necesita para vivir, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso preciso, uno de los grandes retos que hemos tenido ha sido el atraer talento, ¿no? Estamos en un sector altamente tecnológico, con una competición, digamos, bastante agresiva contra actores en Estados Unidos y China, y es muy importante poder reclutar gente con muchísima experiencia y con, digamos, de un alto nivel mundial, ¿no? Entonces, siendo una empresa joven, ¿no? Porque nos creamos la empresa hace un año y pocos meses, el poder atraer a Vitoria, en el País Vasco, pues a gente que previamente estaba trabajando pues en Seúl o en California o en Berlín, en muchísimas grandes ciudades del mundo, fue difícil, ¿no? Pero al final el éxito de la empresa también se consigue esencialmente gracias a atraer a gente con muchísima experiencia, muchísimo talento aquí a España, ¿no? Ha sido difícil, pero al final estamos contentos con la calidad y la cantidad de talento internacional que hemos conseguido traer. ¿Y próximos retos? ¿Seguir contratando talento? ¿Y qué más? Sí, y bueno, una vez que ya tenemos el talento, estamos muy concentrados en sacar la tecnología hacia adelante, ¿no? Sabemos que tenemos que empujar lo que la humanidad sabe de los materiales y de la electroquímica y poder demostrar que una tecnología española puede ser la mejor del mundo y marcar historia dentro de la industria de la batería, ¿no? Y eso es importante y bueno, estamos muy motivados, con muchísima confianza, gracias a un equipo de muy alto nivel que hemos conseguido traer a Vitoria. ¿Cuántos sois ya? ¿Más de 70? Sí, ya son más de 70, incluso casi a 100 personas ya contando el equipo de investigación en materiales. Vale. ¿Y qué previsiones tenéis de crecimiento? Porque hablamos de industrialización, porque se entiende que esto se escalará, que generará mucho empleo, o bastante empleo. Sí, a ver, para nosotros el año que viene ya sobrepasaremos los 200 empleados y nosotros nuestra visibilidad ya para 2027, cuando lancemos la primera fábrica de producción, ya estaremos en torno a los 2.000 empleados. Son grandes números. Gracias, Ramón, cuéntanos. Bueno, nuestro caso es ligeramente distinto, ¿no? En nuestro caso, el mayor inconveniente que nos hemos encontrado es los famosos NIMBYs, not in my backyard, no en mi patio trasero. Todo el mundo sabe que son necesarias las materias primas, que son necesarias para hacer cualquiera de los instrumentos, un móvil, un ordenador, un coche que necesitamos, pero nadie quiere que estén a su lado, ¿no? Entonces, vencer esa resistencia de la gente que está alrededor del proyecto, convencerla de que el proyecto no es tan malo como ellos piensan y, sobre todo, hacer una labor de I+D+I, como la que hemos realizado en la prensa, que nos ha llevado a tener 2 patentes en trámite para poder desarrollar un proyecto mucho más sostenible,
pues son los dos retos más importantes que nos hemos encontrado. Yo creo que esos dos retos ya los hemos logrado vencer. Tenemos un proyecto probablemente el más sostenible en minería de toda Europa, una mina enterrada, sin emitir emisiones de CO2, sin combustibles fósiles, con unas técnicas que eliminan el consumo de sulfúrico. Y ahora el siguiente reto que nos encontramos es formar la gente en esa tecnología para dentro de 2 años y medio, 3 años que estemos produciendo, tener, ¿no?, esa gente. Vamos a crear 700 puestos de trabajo y hay que formarla. Y ahora mismo no hay formación. Entonces, hemos creado una academia paralela en la que estamos enseñando cursos de la Alianza Europea de Baterías, que está ayudando a formar a esa gente. Muy bien, perfecto. José Antonio, tú eres el más nuevo, me parece. Sí. Cuéntanos. Bueno, nosotros, la empresa tiene 3 meses de vida. Para nosotros está suponiendo un reto adicional atraer talento, porque básicamente como los empleados son empleado número 1, empleado número 2, o sea que realmente estás incorporando a gente que casi está entrevistando a la primera persona del equipo. O sea, yo coincido que todavía es adicional porque hay que ponerle cara y ojos a lo que es lanzar una empresa de cero. En nuestra fase inicial, yo creo que nuestro gran reto como proyecto de Power2X es la competitividad de la energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos un proyecto que puede llegar a consumir 4 terawatt-hora año de energía, que es muchísima energía. En términos de generación renovable sería una planta superior a 1 giga. Entonces, de cara a la factibilidad del proyecto económica, es muy importante ser capaz de encontrar esa ubicación que permite alcanzar un LCOE muy agresivo, ¿no?, que te permita finalmente obtener un fertilizante quizás con un premium, pero con un premium razonable que pueda ser asumido por el sector, ¿vale? Adicionalmente a ese reto de la energía, yo creo que el otro reto que hay es cómo integrar la energía intermitente en un proceso industrial continuo. O sea, estamos hablando de plantas de electrolizadores muy grandes, pero quizás el problema principal, la tecnología es conocida, o sea, la electrólisis es conocida, el Haber-Bosch del amoníaco es conocido. Lo que no es tan conocido como hacer funcionar una planta Haber-Bosch que no se puede parar 24/7 con un suministro intermitente y de una manera económicamente eficiente, ¿vale? Entonces hay una optimización de cómo es la solución técnica para llegar a un coste competitivo del fertilizante, que es un gran reto en este tipo de proyectos. Complejo, gracias, José Antonio. Ingrid. Bueno, en nuestro caso, desarrollar un nuevo medio de transporte es un objetivo ambicioso, ¿no? Entonces, pues retos, pues primero sí el tema de la financiación, ¿no? Es importante. Luego tenemos pues las alianzas industriales, que son importantísimas justamente para poder apalancar ese conocimiento y acelerar el desarrollo, ¿no? Y luego yo diría como una visión industrial, tanto del sector privado para poder tener esas alianzas, ¿no?, y llevar a cabo el desarrollo tecnológico. Y por otro lado, pues que haya también una visión industrial pública para poder hacer este testeo, validación y desarrollo, ¿no?, y que aceleremos la comercialización de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ahora que tocas el tema de las ayudas o de la parte pública, me gustaría que nos comentarais, igual aquí creamos un poco más de debate, después de oír durante unas cuantas sesiones las ayudas, los organismos que se dedican a apoyar el tejido industrial, a las startups, ¿qué ayudas habéis recibido a nivel legislativo, regulación, ayudas financieras? ¿Cómo tenéis unos inversores privados potentes todos? Pero además de esto, ¿cómo sentís respaldados o qué tipo de ayudas habéis recibido en vuestra andadura? ¿Quién quiere empezar? En nuestro caso, hasta ahora pocas. Éramos el patito negro de la industria, la minería, pero afortunadamente esa sensación, y debido a la crisis de las materias primas críticas y la independencia energética, está cambiando, y Europa ha aprobado hace 2 semanas en el Parlamento lo que es la futura ley de materias primas críticas, que esperemos que cuando se transponga a cada país nos dé primero esas ayudas administrativas que nos permita reducir los tiempos, porque la gente piensa en la minería y piensa que es una empresa muy grande tipo Anglo American o Vale do Rio Doce,
y somos empresas pequeñitas las que desarrollamos los proyectos, luego entran esos grandes inversores y son 10 años de periodo de maduración. Entonces, esta nueva ley nos va a ayudar en el que va a limitarse a 2 años ese periodo de maduración y los permisos se tienen que tramitar en 80 días, ¿no? A partir de ahora es cuando encontraremos esas ayudas. Hasta ahora la verdad es que mucho sufrimiento y poco. No sé en vuestro caso, pero el nuestro quizás sea un poco distinto, ¿no? Por el sector en el que estamos. Francisco. A ver, en nuestro caso somos un poco especiales, ¿no? Somos una empresa semipública porque tenemos un 25% de la empresa en manos del Estado, ¿no? Tanto España como del País Vasco. Así que sí que se ha recibido mucha ayuda. Nunca es suficiente, desgraciadamente, pero sí que ha habido una apuesta importante desde el punto de vista financiero, tanto del Gobierno de Euskadi como parte del Gobierno de España, ¿no? Ahora, a medida que vamos creciendo, empezamos a hablar de inversiones ya de una dimensión bastante elevada y ahí es donde creo que tendremos más dificultades, ¿no? Cómo desde España pues, a apoyar financieramente este tipo de proyectos con el mismo nivel de intensidad que podría apoyar Francia o Alemania, ¿no? Que realmente son muy protectores y muy agresivos para tener una industria muy fuerte en su zona, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos intentando, creo que hay muchos puntos de mejora que hay que seguir trabajando y yo creo que desde España no deberíamos tirar la toalla para poder liderar la transición energética desde nuestro país, ¿no? Sí, ese es el reto. José Antonio, ¿cómo lo ves? O sea, yo lo primero que querría destacar es que estamos en Congreso de Industria, o sea, nuestros proyectos, muchas veces los proyectos que se ven de descarbonización son vistos bajo el prisma de energía, o sea, nosotros tenemos un componente de energía, pero hay un componente grande industrial. Yo creo que eso lo hace muy interesante para la ubicación en la que te vas a establecer, o sea, hay muchos cientos de puestos de trabajo directos, puestos de trabajo indirectos. En ese sentido existen ayudas regionales a las que se puede acceder en la etapa de inversión, o sea, más relacionado con los CAPEX. Las ayudas relativas a la parte de descarbonización, muchas veces marcadas por la Unión Europea o por su transposición, están en algunos casos muy ligadas a la innovación. A veces se están ayudando a innovar nuevas tecnologías. Creo que quizás en los próximos años los miembros están presionando para que las ayudas también puedan cubrir, por ejemplo, la industrialización, o sea, que no son ligadas a la descarbonización, sino a una inversión y una industrialización. Países como Francia están siendo muy exitosos en ese sentido. Y luego, por el lado del CAPEX, volvemos un poco al lado del coste de la energía. O sea, el CAPEX tenemos la ayuda de lo que sería la inversión en la fábrica, por decirlo de alguna manera, pero por el OPEX se conseguiría reducir el coste de la energía. Hay ejemplos de contratos por diferencia, está el banco del hidrógeno, son maneras indirectas de bajar el coste de la energía, que en algunos casos van a hacer que estos proyectos vean o no la decisión final de inversión. No es fácil. Celeros también lo tiene difícil, ¿eh? En términos de inversión y demás. Bueno, la tenemos difícil, sí, sobre todo porque es a largo plazo, ¿no? Es un proyecto en donde, en principio, la idea es que tanto certificación como tecnología estén listas a partir de 2030 para empezar a operar, ¿no? Entonces, pues necesitamos todo ese tiempo de desarrollo para poder lanzar Hyperloop. Y también es por eso que ahora, ¿no? Justo estas tecnologías clave las estamos aplicando a otros sectores, pues para poder tener esa cercanía industrial y capitalizar a mediano plazo también. En términos de ayudas, sí, Celeros ha recibido ayudas tanto a nivel Comunidad Valenciana, Celeros está basado en Valencia, a nivel España, sobre todo Ministerio de Ciencia, vía CEDETI, y bueno, de fondos europeos con proyectos como Eureka, ahorita con fondos NextGen también. Estos han sido muy importantes para poder validar tecnología, pero yo creo que la otra parte interesante también es que nos permite poder ir realmente creando un tejido industrial, ¿no? En donde se desarrolla una cadena de proveeduría y vas conociendo y validando, ¿no? Materiales,
bueno, en fin, todo lo que necesitas para ya al momento de comercializar que esa cadena de proveeduría ya sea potente. En términos de retos de financiación, bueno, como dices, pues sí, la inversión es importante. En España hay un proyecto para hacer un laboratorio de ultra alta velocidad que está aprobado. Ahora lo que falta es que se implemente, ¿no? Y pues lo ideal sería dar celeridad a ese proyecto, sobre todo porque hay pistas de ensayos que se están haciendo en otros países europeos que se concibieron más tarde, pero que ya se están implementando, ¿no? Entonces, para no quedarse atrás y pues que se puedan también testear esas tecnologías en España. Hablabais de Francia, de las ayudas de otros países. ¿Creéis o cuál es vuestra opinión, digamos, de una forma más neutra sobre la capacidad, ¿no?, del gobierno central o de los países de potenciar la industria, no solo con subvenciones, sino parece que, por ejemplo, en Francia se posicionan muy, muy de cerca, ¿no? ¿Creéis que eso es totalmente necesario aquí, que se debería hacer? ¿Cómo lo veis? ¿O realmente Francia sería un caso aparte? No, a ver, nuestro sector es un sector con una importancia geopolítica importante, ¿no? Un impacto geopolítico importante, con lo cual hay un intervencionismo claro por parte de los gobiernos, con lo cual para nosotros no tendría ningún sentido que una empresa europea pues hiciera frente a Estados Unidos o China, ¿sabes? Entonces, porque Estados Unidos es el que lidera un poco su pool de empresas y China lidera su pool de empresas, ¿no? Digamos, van muy de la mano de los diferentes gobiernos. Así que para el éxito, para que desde Europa podamos tener digamos, alguna oportunidad de jugar en este sector y de proteger nuestra industria, hay que ir de la mano de los diferentes gobiernos. Si no, las probabilidades de éxito son bastante reducidas. Bastante reducidas. Si hablamos de reindustrialización, ¿no?, de la economía, sobre todo aquí en España, yo creo que representáis a 4 sectores punteros que requieren una reindustrialización, baterías, hablamos de los materiales, de materias raras, litio. Yo siempre oigo, ¿no?, que sin estos materiales la transición energética no será posible. Entonces, son cosas como totalmente necesarias. Hay muchos millones de empleos que se van a perder, que están asociados a los motores térmicos, ¿no? Muchísimas empresas en España, muchísima gente que trabaja en componentes y en materiales para motores térmicos, que dentro de pocos años van a tener que dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que los 4 ejemplos que tienes aquí son diferentes sectores que van a atraer a ese talento que sale de la parte térmica, ¿no? Sí, es un poco lo que comenta Alejandro. Y luego también lo que tenemos que pedir ya no es que ese apoyo de parte de los gobiernos, sino es que nos sitúen las mismas condiciones de competitividad. Es decir, a mí me están pidiendo que nuestro litio tenga unas emisiones de CO2 determinadas, que esté por debajo de un determinado parámetro, que cumpla con todas las medidas de sostenibilidad, y luego compramos un coche chino que está extrayendo el litio en Sudamérica sin controlar las emisiones de CO2, fabricándolo en China en la batería sin ningún control de lo que contamina, y lo venden más barato y lo compramos. Entonces, si queremos competir al mismo nivel, o a ese coche le ponemos unas tasas o unos impedimentos para que sea penalizado porque no está contribuyendo igual al medio ambiente, o a nosotros se nos da una serie de ayudas porque sí que estamos contribuyendo al medio ambiente. Lo que no tiene sentido es poner a competir 2 cosas cuando no son iguales, ¿no? Yo creo un poco que en el caso de las baterías os pasa igual. Las gigafactorías de Estados Unidos ha sacado el IRA y está metiendo ahí un montón de dinero, y en Europa no se está dando ese dinero tan alegremente, de momento. Entonces, estás desbalanceando el mercado, y lo que tienen que dejarnos es competir en las mismas condiciones. Si hay ayudas, que sean ayudas para todos. Si hay restricciones en la producción, control de emisiones de CO2 o cualquier otro tipo de medidas, que sean para todos, para los que producimos aquí, pero también para los que vienen de fuera y venden aquí, ¿no? Efectivamente. ¿El hidrógeno verde cómo está? O sea, yo creo que estos son proyectos de muy largo aliento. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años, donde vas a tardar 2 o 3 años en desarrollar el proyecto, tener toda la ingeniería, poder hacer el cierre financiero y luego 2 o 3 años en construir las inversiones, ¿no? Entonces, cuando consideramos que todos esos gastos de desarrollo
pueden llegar a suponer el 2 o el 3% de la inversión, y en algunos casos son inversiones billonarias, ¿no? Pues si vas a invertir 1 billón, pues durante esos 2-3 años puede ser necesario financiar 20-30 millones de euros en gastos de desarrollo, que en la mayoría de los países, yo creo que no es un tema de España en general, hay que hacerlo en base a capital privado. O sea, los gastos de desarrollo en la fase de más riesgo de los proyectos, hasta que ya hay un cierre financiero donde pueda haber ayudas, financiación pública, financiación privada, nuevo equity, esos primeros 2-3 años son muy a pulmón de los inversores que apoyan este tipo de tecnologías y proyectos, porque muy pocos países, o casi ninguno, considera, salvo en proyectos de innovación, que no serían específicamente nuestros proyectos industriales, considera o no hay programas para cubrir esos gastos de desarrollo, ¿no? Complicado. Sí. Bueno, pues en nuestro caso, bueno, efectivamente, ¿no? La inversión privada es crucial, ¿no? En nuestro caso sí, los inversores han sido pues industriales potentes, sobre todo españoles, ¿no? Para poder llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, Acciona, CAF, Red Eléctrica, organizaciones como InnoEnergy. Pero bueno, a nivel internacional y contexto, existen siete empresas que desarrollan Hyperloop a nivel privado. Estas son occidentales, entonces hay en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y luego existen 2 proyectos públicos, uno en Corea y el otro en China. Ahí evidentemente la competencia pues no funciona. Y lo interesante que está sucediendo, por lo menos en Hyperloop, es que ya empieza, al principio cada empresa quería hacer su propio desarrollo, y ahora, a medida que van madurando y se dan cuenta que es un proyecto muy complejo, está pasando un poco como el desarrollo aeroespacial. Es decir, que a nivel europeo se está consolidando un proyecto en donde, por un lado, digamos, se testea una cierta parte en un lugar, otro en otro lugar, y las empresas ya empiezan a cooperar. Europa también empieza a ser pionera en normativa de Hyperloop, y lo que esperamos es que esto se siga acelerando, sobre todo porque para poder operar, como tienes que pasar países, ¿no? Lo que se necesita es un estándar. Y bueno, lo que esperamos es que esta tendencia siga y que verdaderamente Europa pueda ser estandarte de normalización. Si hablamos de internalización, yo entiendo que el proyecto de la mina es más complejo, pero los demás, ¿cómo lo veis? ¿En qué momento vais a dar el salto? Ya lo estáis dando. Yo creo que Celeros tiene ya una parte de internalización ya completa. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿En qué momento estáis? Bueno, nosotros por defecto somos una empresa global, ¿no? Con lo cual, independientemente de dónde produzcamos, nuestros productos van a ir a cualquier parte de Europa, ¿no? Sobre todo la parte que no está demasiado lejos de España. Así que desde el principio lo tenemos integrado en nuestro negocio, ¿no? Sabemos que no necesariamente vamos a vender a clientes españoles. No. ¿Tenéis ya clientes? ¿Tenéis ya un poco la hoja de ruta pensada? Estamos en ello, sí, pero claro, ya empezamos a entrar más en detalles con futuros clientes, porque llegamos a un nivel de madurez donde hay que empezar a tomar decisiones sobre qué tipo de materiales se eligen, qué tipo de sistemas se diseña, y para eso necesitas enfrente a un cliente potencial, claro. Está claro. Vuestro... O sea, en el mundo de los fertilizantes hay un componente logístico que tiene un impacto importante en la competitividad. Entonces, dentro de nuestras factibilidades, estamos viendo nuestro mercado objetivo es Europa. O sea, Europa es el mercado donde quizás hay esa sensibilidad hacia, ¿no? Los compromisos net zero. Entonces, en ese sentido, nuestros mercados son los grandes mercados europeos, con un mercado agrícola y una estructura agroindustrial grande. Entonces estamos viendo varias plantas de diferentes tamaños para ser capaz de abordar esos mercados. O sea, estamos viendo en paralelo 2-3 plantas en diferente velocidad, con la idea de poder servir a esos clientes interesados incluso localmente, ¿no? Porque no siempre va a ser posible hacer un envío desde España. O sea, España es muy competitivo y yo creo que hay muchísimo desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno
por la expectativa que hay de alcanzar un costo muy bajo de la energía, por ser de los pocos países que tiene el suelo para hacer esos grandes proyectos de energía. Y bueno, pero no va a ser, o sea, vamos a poder exportar desde aquí fertilizantes, pero algún proyecto es posible que haya que hacerlo en Europa. Entonces, sí que estamos considerando de partida que el proyecto no sea un proyecto, sino una compañía con una replicable con varias plantas en Europa. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, sí, como mencionabas, pues sí, es global y un poco también como el proyecto de básquetbol es global de inicio, ¿no? En términos de clientes, pues hay un poco de todo. Lo interesante es que hay más de 2 billones de euros actualmente ya comprometidos en desarrollo de Hyperloop. Entonces, pues veremos cuál va primero. Hay, por ejemplo, una licitación en Italia, hay otra en Corea, hay países interesados por su propia naturaleza de siempre querer invertir en innovación, por ejemplo, Emiratos, para Australia también es interesante, Estados Unidos, aún no sabemos cuál será el primer proyecto, pero hacemos estudios de viabilidad en todos estos países. Y bueno, si a alguien le interesa, tenemos un documento que se llama Visión 2050, en donde se puede ver todas las rutas y cómo conectaría de una ciudad a otra, cuánto tardaría, etcétera. Sí, la verdad es que es bastante impresionante ver vuestras maquetas. Bueno, de hecho, ahí habéis hecho alguna réplica real, ¿no? Que exponéis en Arabia Saudí, estuvisteis año pasado. Es bastante impresionante. Es un tren de alta velocidad para el transporte de mercancías y pasajeros que une las ciudades. El proyecto es unir ciudades, ¿no? En Europa, básicamente. ¿Dais algunos datos del tiempo entre Madrid y Estocolmo o cómo era? Exacto. ¿Cuánto Entonces tiempo? tenemos, pues, no sé, París-Berlín son 90 minutos, por ejemplo, o Barcelona-París, igual, 90 minutos, ¿no? O sea, la idea justamente, y por eso es interesante de este mercado, es en cuanto a cómo va la velocidad del avión, ¿no? Pero no genera emisiones, más no tienes que estarte esperando 2 horas en el aeropuerto, en lo que más la seguridad, etcétera, pues entra ahí donde la aviación regional muchas veces ya no va a poder operar por normativa, ¿no? Porque ya por emisiones ya no va a poder participar. Ahora que hablas del proyecto futurista y hablamos así un poco de futuro, si el año que viene nos invitaran aquí a los 5 otra vez, al mismo congreso con un slot parecido, ¿qué os gustaría poder decir que ha pasado durante este año en vuestros 4 proyectos? Así soñando un poco, siendo muy optimistas. Bueno, ya en estos momentos del año que viene, para nosotros ya tendríamos lanzada nuestra primera fábrica, ¿no? y empezar a demostrar la escalabilidad de la tecnología y que desde España podemos liderar el cambio en Europa hacia la electrificación, ¿no? Eso sería una muy buena noticia a compartir con todos vosotros el año que viene. Ojalá. Ramón, cuéntanos. En nuestro caso está muy claro, es llegar al fin de la tramitación de todos los permisos tras 10 años tramitándolos. Nos quedan 9 meses para obtenerlos y estar en fase de cierre financiero. Ya estamos ahí. O sea, 9 meses en el sector minero es como unos cuantos siglos en la era glacial, ¿no? Es tiempo efímero, estamos ya a punto. Estáis ya llegando, por fin. José Antonio, tú en un año. Bueno, o sea, nosotros estamos en una industria que está haciendo también sus pasos para descarbonizar. Quizás la gran diferencia es la velocidad en la que se está haciendo. O sea, hay una cierta, el que ya tiene sus activos, ya está vendiendo en el mercado, tiene un concepto de gradualidad, también tiene que defender su balance, sus activos. Yo creo que nuestro gran éxito dentro de un año sería haber contribuido como a crear un nuevo mercado. Es un nuevo mercado de largo plazo. Hoy el mercado de los fertilizantes es un mercado al spot, con precios diarios. Entonces yo creo que para nosotros dentro de un año tener esas cartas de intenciones, esos acuerdos de ciertos actores finales, porque realmente el mercado, nosotros queremos cambiar, que sea un mercado a largo plazo, con compromisos de off-takers, donde se genere como una demanda que sea un pool, en un mercado hoy donde realmente hay un push al consumidor final, al agricultor,
y quizás nosotros, nuestro éxito sería realmente convencer, y hay algunas empresas como nuestros inversores que entienden que va a haber una necesidad de tener productos alimentarios bajos en carbono y que ellos se quieren posicionar y que puede que haya una escasez y por lo cual habría que facilitar inversiones a largo plazo que permitan tener acceso a esos fertilizantes. O sea, no va a ser posible, como de repente hoy puede haber un fabricante que dice, me gustaría a partir de mañana comprar las patatas low carbon. Pues no hay el fertilizante hoy para eso. Entonces, no puede ser una decisión de corto plazo, sino decir, oye, si yo a largo plazo tengo unos compromisos de vender patatas fritas descarbonizadas, pues debería ya hoy empezar a poner las bases, todos esos actores, de decir, oye, ¿por qué no fomentamos, ¿no?, una industria que lo pueda permitir mediante un compromiso a largo plazo que para nosotros y al consumidor final no le suponga un premium no aceptable? Igual los inversores también te pueden ayudar. Algunos tienen un gran branding, ¿no? Tienen una cuota de mercado muy grande, los inversores de Fertigy. Creo que por ahí va un poco, ¿no? Crear un nuevo producto, un nuevo mercado, quizás. Ojalá. Sí, bueno, yo creo que hay que convencer a más allá de gente. nuestros inversores, ¿no? a más off-takers que nuestros inversores. ¿Y Celeros? En nuestro caso, pues te diría, yo creo que seguir consolidando alianzas industriales, ¿no? Seguir validando tecnología, que estos productos de mediano plazo que te decía, pues sigan madurando para estar ya muy cerca de mercado. Y bueno, ¿por qué no? Que la pista de pruebas en España también Perfecto. vaya por buen camino. Tenemos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta y respuesta, hemos llegado bastante bien al tiempo. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? ¿Tiene una interrogante grande de alguno de los proyectos? Yo creo que los 4 son proyectos súper innovadores. Yo no sé si hemos sido capaces, o al menos yo, de realmente ser capaces de mostrar lo que sois los 4, el potencial que tienen estos proyectos y el impacto en la industria, además, que esto puede tener, ¿no? Son impactos revolucionantes, para mí, revolucionarios y que pueden dar mucho juego. No sé, yo el otro día leí una cosa de un señor que se llama Larry Fink, que es un consejero delegado de BlackRock. Hablaba el año pasado de que él prevé que los próximos 1000 unicornios no serán los típicos motores de búsqueda tipo Facebook, Spotify y estas cosas, sino que serán empresas innovadoras, sostenibles y escalables, startups que contribuirán a la descarbonización del mundo y conseguirán situar la transición energética al alcance de todos los consumidores. Yo espero que de estos 1000, al menos 4 estén aquí. Ojalá. Y el resto ya los iremos viendo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación Muy bien, y a gracias vosotros ti. por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.